El promedio de Rosario oscila entre 15 a 20 homicidios por año cada 100.000 habitantes. En el año 2010 ya la Argentina se convierte en el tercer exportador de cocaína de América Latina hacia el mundo. Había una cantidad de cocaína infernal en Rosario. La mayoría de los muertos y de los agresores son jóvenes varones de sectores populares. Le mataron a mi hijo Emanuel. Todo está en las manos de la justicia. Nosotros no estábamos acá hablando de una nave espacial que usó drones específicos y atacó un lugar. Estamos hablando de una persona en bicicleta que vale una comisaría. Estamos hablando de un cartel que nadie vio 3 horas, ¿me entendés? ¿Cómo no va a estar harto? Estoy harto por lo burdo. Si faltó personal en el lugar donde ocurrió la balacera, nosotros con el jefe de policía de aquí de Rosario estamos haciendo una actuación administrativa donde verdaderamente vamos a deslindar las responsabilidades y tendrán que explicar los motivos por el cual faltó un empleo policial. Los mensajes que se dan entre ellos es en relación a bandas cuyos líderes están privados de la libertad, y en ese contexto hay que mejorar los procedimientos de trabajo porque la delincuencia mutó, cambió. Hoy el escenario es otro y necesariamente tiene que haber otros protocolos de trabajo diferentes a los que había antes. En Santa Fe nosotros tenemos muchas investigaciones en las cuales hemos podido demostrar, incluso hay condenas en donde actores jerárquicos de la policía, conducciones policiales, trabajaban para direccionar las investigaciones. Un Renault Sandero en donde venían varias personas, bajaron a uno de los integrantes de este auto aquí en la calle y en este mismo lugar en donde estamos le efectuaron 3 disparos. Venimos trabajando sobre hechos similares en donde hay mensajes que no tienen en sí mismo un contenido amenazante en el sentido técnico de anunciar un mal grave e inminente a otra persona, pero sí en el contexto de la cantidad de menciones que se hace a personas que tienen vinculación al mundo criminal. Sabemos que es una especie de comunicación entre bandas, entre grupos. Vamos a ver lo que pasó el sábado. El primer hecho es el sábado a la 1:15 en el Polo Tecnológico. Quisieron disparar Maxi contra la Agencia de Investigación Criminal, pero como allí hay más cámaras, dispararon contra el edificio de al lado del Polo Tecnológico. Está dañado el edificio, un cajero automático, y dejaron un mensaje. Ya vamos a analizar el mensaje, pero media hora más tarde balean a 15 cuadras el sindicato de los trabajadores de la carne y también hay 11 impactos de arma de fuego, 7 dan contra la fachada y un mensaje que decía exactamente lo mismo. A partir del año 2007 la Argentina ingresa en el planiferio del negocio del narcotráfico cuando México recibe la acusación terminante de Estados Unidos y Canadá de dejar de importar efedrina. La Argentina reemplaza a México y allí comienza a democratizarse el negocio del narcotráfico entre bandas que antes eran solamente vinculadas a la violencia en distintos puntos de la geografía rosarina. Todas esas características y la cercanía con Capital Federal de 3 horas en auto generaron que Rosario, geográficamente, que es algo fundamental en el negocio económico, se convirtiera en uno de los epicentros, por lo menos, de la distribución y de la exportación del negocio. Lastiman una ciudad que labura, que tiene hoy es el primer departamento de la tarde, que el 27 vamos a tener el día del primer izamiento de la bandera y no podemos hablar de ningún otro tema. Porque claro, ¿cómo hablas de otro tema cuando vos ves esto? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. En horario de verano seguimos a las 8. Buenas noches de miércoles. Decidimos comenzar, y bien lo decía Pablo recién antes del aire, con este tema, porque hoy, por ejemplo, se habla en la ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de los canales de noticias del crimen de una nena de solamente 4 años, si no me equivoco, en el barrio 1114, producto de una balacera aparentemente en una discusión entre bandas. Como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, es tema a nivel nacional. Ahora, en la ciudad de Rosario, en lo que va del año, es decir, 1 mes y 8 días, ya hubo 33 homicidios. En las últimas 24 horas, un crimen en un búnker narco, un bebé herido de bala, una balacera a una comisaría en bicicleta a la cual nadie persiguió y también disparos hacia un centro de salud. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando y cómo se actúa ante una situación como esta, Pablo, y ante un intendente, como veíamos recién, Pablo Hapkin, que él mismo lo dice, harto, cansado, sin saber qué hacer.
Vamos a hablar con Leandro Busato, que es el jefe del bloque del justicialismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Está Carlos del Frade también vía Zoom. Pero esencialmente lo que está claro es que más allá de que hay seguramente resortes que tienen que funcionar mucho mejor en la provincia de Santa Fe, probablemente también en Rosario, es un tema nacional. No puede no ser un tema nacional. ¿Sabes qué me estaba acordando en función de lo que decías recién? Por ejemplo, un tema mucho menor si vos querés, pero de gran impacto en la vida cotidiana de rosarinos y rosarinas con el tema de los incendios y el humo. Claro, cuando llegaba acá a la ciudad de Buenos Aires, apenitas, un poquito de olor a humo, era un tema en todos los canales de noticias. Bueno, el riesgo de naturalizar o seguir naturalizando, porque da la sensación que ya está naturalizado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias y qué causas tiene? ¿Por qué? ¿Cuáles son las terminales más complejas del delito organizado que implica el narcotráfico? Bueno, insisto, es un tema seguramente nacional. Luego vamos a charlar con Federico Storani, también va a estar aquí presente en el estudio de Desiguales para hablar de política nacional, de definiciones de candidaturas, de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar de modelos, de paradigmas, etcétera. Pero nos metemos ahora puntualmente en el tema Rosario. Sí, vamos porque ya está, como decía mi compañero Pablo Caruso, que esto tiene 46 años porque cumplió ayer. Estamos con Leandro Busato, diputado provincial de la provincia de Santa Fe. Gracias, Leandro, por haber venido. Y saludamos por Zoom a Carlos del Frade, diputado provincial también de Santa Fe por el Frente Social y Popular. Carlos, bienvenido también a Desiguales. Comienzo por vos, Leandro. Es un putazo. ¿Cómo se encara un tema en el cual el intendente mismo de la ciudad dice estoy harto, ya no sé qué hacer, lo que pasa en el 12% del territorio termina contaminando a todo el resto de la población, en ese caso del departamento de Rosario? Sí, yo diría que ya no es un problema del 12% de la población, es un problema del 100% de la población, porque además el delito ha mutado y lo que antes se producía en las periferias de la ciudad hoy se reproduce en el centro, por lo cual ha ganado notoriedad y visibilidad. Mi primer conclusión es que no se puede seguir construyendo la seguridad como una política de gobierno. Hay que empezar a trabajar en serio como una política de Estado. Trabajar una política de Estado es generar ámbitos de reflexión y de acción donde toda la política partidaria y la sociedad en general pueda empezar a trabajar desde otro lugar. Y ese acuerdo político alrededor de un tema tan sensible también tiene que tener un acuerdo estatal, interinstitucional, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Santa Fe hace 15 años que tiene una crisis aguda en materia de seguridad, porque probablemente para la política fue mucho más cómoda dejar que la policía se autorregule y tener un proceso básicamente de autonomización policial que ha llevado a que se pierda el control territorial en la prevención de la seguridad y muchísimas bandas vinculadas al narcocrimen o vinculadas al crimen en general han tomado lugares ocupando también el rol del Estado. Y en ese sentido marco dos cosas por lo menos centrales. Un gran acuerdo político y una política de Estado para la reforma de la policía. Santa Fe no tiene una ley de seguridad pública. Santa Fe no tiene una ley del personal policial de 1975. No tiene una ley de control ciudadano de la seguridad. Santa Fe no tiene hoy, o tiene todavía una estructura de 25.000 policías, hombres y mujeres, comandado por un jefe policial, para una ciudad como Rosario, donde se necesita probablemente una policía mucho más ágil y otras fuerzas de seguridad que son parte de la propia policía probablemente deberían estar abocadas a cuidar otros bienes jurídicos y por lo tanto depender de otros ministerios. Y Santa Fe necesita un gran acuerdo político, partidario, institucionalizado, para tener una posición común frente al problema que tiene que ver básicamente con la intervención de la justicia federal. Nosotros no necesitamos solamente más juzgados y más fiscalías como se reclama comúnmente cuando se viene a Buenos Aires. Podemos tomar una actitud que es pedirle al fiscal o al Procurador General de la Nación, en este caso a Casal, que con una resolución administrativa cree una suprafiscalía que pueda empezar a intervenir en las causas de Rosario, pero también muchas causas que parecen menores, como las avionetas que bajan en Reconquista o al norte de la provincia, que son las que empiezan esa cadena que termina teniendo un foco de visibilidad muy fuerte. Y por último, yo creo que hay que hacer una autocrítica, por lo menos desde los partidos populares, en que hemos creído durante mucho tiempo en fórmulas casi aritméticas con la idea de que subir los estándares de vida de los sectores populares implicaba necesariamente bajar la violencia. Nosotros mejoramos notablemente en los gobiernos de Néstor y Cristina los indicadores sociales y económicos y sin embargo la violencia en Rosario creció, por lo cual me parece que es importante que el campo popular, que el campo progresista dé una buena discusión respecto
a cómo plantar en democracia fuerzas policiales y de seguridad que den respuesta. Porque si no terminamos en los casos como el de Bukele, donde se suprimen garantías individuales, fracasa el concepto de la seguridad democrática y son los sectores populares los que te piden a vos o creen que no funciona la democracia y te piden represión muchas veces sobre la base de gente que termina pagando inocentemente. Quiero sumar a la charla ya a Carlos Delfrade, además de decir que es periodista de investigación, que ha trabajado mucho sobre el tema narco y un referente de la izquierda nacional allí en Santa Fe. Carlos, ¿está bien el diagnóstico? A partir de lo que dice Leandro, por supuesto, pero el diagnóstico respecto de cuáles son las terminales, de cuáles son las razones, ¿está bien visto la total complejidad de con qué se está lidiando? En primer lugar, es un gustazo compartir este espacio con Leandro, a quien respeto muchísimo y ojalá que algún día sea gobernador en la provincia de Santa Fe. Pero más allá de eso... fuerte. Bueno, lo tiró de entrada. Sí, le mando un abrazo. Él sabe que pienso de eso. Yo creo que se tiene que ir del pejotismo y va a ser gobernador. ahí ya entró la polémica, ahí claro. El doble clic. Ahí pudrí todo. Pero lo que quiero decir por sobre todas las cosas es que estamos ante dos negocios del capitalismo. Y cuando el capitalismo se desarrolla más, hay más violencia y más narcotráfico. Pasa en cualquier lugar. Nosotros tenemos un nivel de desarrollo de todo lo que tiene que ver con las exportaciones que generan que además entre y salga cualquier cosa por los puertos. Acuérdense, el año pasado 3 toneladas de cocaína salían del puerto de Vicentín en Rosario. Vicentín sigue impune. Ahora el viernes se cumplen 3 años del proceso preventivo de acreedores. Y los tipos siguen ahí. Y después la cuestión del verso yanqui, que se mete a través de figuras como Patricia Bullrich, que dice, hay que mandar el ejército en Rosario. Mandar el ejército en México generó que el mayor cartel de México es el ejército. Y a partir de allí, los narcos mexicanos le ganaron a los narcos colombianos. 300.000 víctimas. En Colombia, cuando Estados Unidos también impuso esa receta, 800.000 víctimas, como denunció Petro apenas asumió. En Brasil, cuando Lula se equivocó y mandó al ejército a la Rocinha, la principal favela, 40.000 víctimas. No es un problema militar. El problema es cómo la policía trabaja para el narcotráfico. En Rosario, los barrios sufren a las bandas narcopoliciales. Entonces un tipo le tira tiros de una bicicleta porque esa comisaría es cómplice del tipo que le tiró tiros. Se están peleando por una deuda. Y en los barrios, una de las fracciones de los monos hace fiestas porque no la hace nadie más, porque los clubes están destruidos, porque las vecinales están destruidas. Como no hay alegría, convocan los monos a fiesta en donde van chicos de 10 años a 60 y captan chicos que después a los 2 meses terminan presos por intento de asesinato cometido por estas bandas. Estas bandas son, además de narcopoliciales, son grupos de tareas reciclados con la misma matriz de la dictadura. Lúmpenes, fascistas, vinculados a la policía, con armas que vienen de la fuerza de seguridad y que vienen del extranjero, y que te secuestran a un tipo, te lo tiran ahí en la cancha de Newell's, en la puerta 6, porque ya hacen exactamente lo mismo que hacían los grupos de tareas. Bueno, Carlos, a esas mafias, sobre ese caso te quiero preguntar. Un dato más. Un dato más, porque ustedes empezaron muy bien. El asesinato de esta chiquita de 4 años en Barrio Retiro tiene que ver con ese otro gran negocio que son las armas. Las armas vienen a la Argentina, de Estados Unidos, de Alemania, desensambladas y salen de los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de la provincia de Santa Fe para el primer comando capital, que es la organización narcocriminal que está manejando el negocio del río Paraná junto a las terminales portuarias privadas. Esto es lo que mata a nuestros pibes, la impunidad del sistema. Ahora, sobre esto habló el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Albeta. Tenemos el destacado, ¿no?, para compartir, porque habló justamente de lo que tiene que ver con un mercado desregulado. Dijo, Hamburgo, habla de Alemania, es el principal puerto de ingreso de la droga en Alemania y la policía alemana lo sabe perfectamente. El mercado se regula y hay límites, ni muertos ni financiamiento de la política con este dinero. Esa situación no se da en la ciudad de Rosario, se ha perdido el control del territorio. Habla justamente de una guerra
total y descontrolada, muy bien vos la detallás, Carlos, por un mercado desregulado en Santa Fe. Digo, ¿la posibilidad de regular algo de esto cabe? Sí, claro, hay que hacer todos los intentos. Hoy hay que empezar a debatir la legalización del consumo, sin lugar a dudas, porque si no el negocio se sigue expandiendo. Eso hay que hacerlo. Pero lo que Herbeta se equivoca, yo lo respeto muchísimo, Herbeta, es que no es que los barrios perdieron el control policial. Lo que se perdió, por eso les cuento lo de las flores, lo del sur, lo de lo que hacen los monos con la fiesta para captar pibes, es la falta de control político de los barrios. Los sectores políticos tradicionales, al tener mucha militancia en los barrios, se juegan la vida. Los militantes de las distintas organizaciones juveniles tienen mucho miedo de enfrentar a las mafias, porque ¿quién lo va a proteger si las bandas son narcopoliciales? Claro. El gran desafío, sumándome a lo que dice Kiko Busato, que tiene razón, es que todos los sectores políticos, todos, pero especialmente los grandes, vayamos en contra de las mafias policiales y echemos a los corruptos y asumamos que en las comisarías que son cómplices no puede ir más un policía, tiene que ir un civil, tiene que ir un dirigente político, que sea de cualquier partido, pero se tiene que terminar esta idea de que el Poder Ejecutivo solo va a poder construir seguridad democrática en las provincias argentinas. Pero, Carlos, eso es lo que ha fracasado en 40 años de democracia. Pero claro, si vos, por supuesto, la autonomía policial y todo lo que mencionás es un espanto, pero con la conducción política de la policía, si vos decís que están los puertos privados involucrados, es decir, que se necesita una vocación política de enfrentar al poder económico, Leandro. Totalmente. No, pero claro. Es así. Nosotros somos conscientes de que la política tiene mucho por hacer. El camino más corto, y esto en Santa Fe ha sido durante mucho tiempo así, es dejar que las cosas fluyan. Porque en definitiva, muchas veces la política transita orillando cómo las cosas ocurren y no toma intervención directa. Y me parece que lo que pasa en los barrios de Rosario, lo que pasa en los barrios de la ciudad de Santa Fe, es dramático porque las bandas se instalan a fuerza de fuego. Ahora después pacifican el barrio otorgando la mano invisible del Estado. Digo, lo que dice Carlos respecto a una fiesta organizada por una banda criminal, también hay que trasladarlo, que muchas veces terminan dándole el cable a los vecinos, garantizando la pacificación del barrio, reclutando pibes para que vayan a trabajar, fundando un club de barrio. Digo, me pasó verlo en vivo, me pasó recorrer un barrio Rosario donde una mamá me dijo, secuestraron a mi hija en un caso de trata, fui a la policía, me dijeron que me olvide y a las 48 horas el narco de la esquina la puso en la puerta de mi casa. Claro. Tremendo. ¿En quién tengo que confiar yo? Tremendo, ¿eh? ¿En la policía o en la persona que pacifica el barrio, que es el narcotraficante? Y que me rescata a mi hija, porque qué difícil. Entonces, me parece que no hay dimensión real de lo que implica perder el control territorial de lo que dice Carlos. Y hoy nuestros compañeros o compañeras, que es lo que él dice, que militan en un barrio, se encuentran cada vez con más limitaciones en función claramente de que han disciplinado los usos y costumbres de los lugares donde viven y la gente misma pide que sean, en definitiva, ellos los que pacifiquen lo que parece tierra de nadie. Es la peor expresión del corrimiento de la política como solución de los temas. ¿Nico? Leandro, no quiero regodearme en el diagnóstico, pero ¿hay manera de identificar el kilómetro cero de esto? Vos recién hablaste de 15 años. Atrás. ¿En qué momento Rosario se transforma en un foco de esto y por qué Rosario? ¿Cuál es la diferencia con cualquier otra ciudad? Bueno, recién lo explicaba Carlos en el video. Me parece que hubo un proceso expansivo notorio a partir del ingreso de la Federina y también hubo un proceso de autonomización policial enorme a partir de llegar al Frente Progresista Cívico y Social. En el año 2007 asumió Hermes Wiener. Sí. No quiero caer en nombres propios porque parecería que la responsabilidad o la política se justifica y echa responsabilidades. Lo concreto y lo real es que los 12 años del Frente Progresista Cívico y Social y los 3 años del gobierno de Omar Perotti, que de nuestra fuerza política, no hemos podido solucionar el tema. De hecho, el tema se ha ido agravando. A mí me parece que el proceso de autonomización policial ha sido muy fuerte, al punto tal que la política de seguridad en la provincia de Santa Fe durante los años del gobierno de Antonio Bonfatti terminó siendo conducida en un principio por un jefe de drogas peligrosas. No había pasado nunca en la historia de la política de seguridad de Santa Fe que un jefe de drogas ascendiera a comisario general de la policía. Esto, sumado a un proceso incipiente de crecimiento económico que permitió blanquear muchos activos en Rosario, digo, activos vinculados a negocios, algunos espurios y otros legales, pero en definitiva blanqueó al fin, han hecho una proliferación, un combo explosivo.
en donde el delito económico, mezclado con la violencia urbana y la proliferación de consumo de droga, ha hecho de la ciudad, por lo menos para mí, un lugar realmente muy, muy dramático a la hora de pensar cómo resolver el tema, ¿no? Carlos, ¿este problema lo resuelve la provincia de Santa Fe a esta altura o qué involucramiento del gobierno nacional se necesita? De cualquier gobierno nacional, ¿no? No, al gobierno nacional quiere decir que se despierte. Lo que pasa por los puertos es responsabilidad del gobierno nacional. La cuestión de las armas pasa por el gobierno nacional. Macri generó la reproducción del narcotráfico, por eso Patricia Bullrich es responsable del crecimiento del narcotráfico. Cuando Mauricio Macri, en enero del 2016, elimina el SENASA, que era la última institución estatal que trataba de controlar lo que entraba y lo salía en los puertos, la Argentina se convirtió en lo que es hoy, tercera exportadora de cocaína de América al mundo, segunda de metanfetamina de América al mundo. Y a partir de eso, las regulaciones en los puertos hasta el día de hoy son bravísimas. Pero después está la otra cuestión. Esto igualmente tiene que ver con la presencia política de todos los sectores involucrados, porque si no pasa esto, que los muertos de hoy sirven para ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy. Terrible. Eso es perverso, pero además tiene la profundidad de un charco. Entonces, cuando se debate que el problema de la seguridad en Santa Fe es la falta de chaleco antibalas, o más o menos presencia de drones, están viviendo en un termo, porque se están robando a nuestras pibas y nuestros pibes, porque después cuando van en cana esos pibes, las bandas le pagan los abogados y están rehenes de por vida. Claro. Eso no se soluciona con los chalecos antibalas, no se soluciona con los patrulleros. Eso se soluciona con la recuperación política de los barrios. Ahora, el gobierno nacional lo que debe hacer es, ¿qué diablo pasa con las armas? ¿Qué está pasando, insisto, con la cuestión de los puertos? Es fundamental revisar eso. Eso es lo que claramente está pasando. Y 3 puntos nada más históricos. El 24 de abril de 1978... se van a cumplir 45 años por un acuerdo de la dictadura de Banzer de Bolivia con la dictadura de Videla en la Argentina, cuando Galtieri era titular del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario, llega el primer cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario. Primer fecha histórico, el punto cero, como recién preguntaba el periodista, Nico. Después, segundo momento que es muy fuerte, año 2007. En el año 2007 hay una resolución de un juez que se llama Juan Carlos Viena sobre el origen de los monos, y dice la resolución que en el año 2007 los monos se convirtieron, escuchen la definición, en un gobierno de facto sobre 3 barrios rosarinos: Barrio Las Flores, Barrio La Granada y Barrio San Lorenzo. Gobierno de facto en plena gobierno democrático. Eso no se desarticuló, se profundizó. Y tercer momento tremendo, el año 2013, cuando lo matan al pájaro cantero, al líder de los monos, y a partir de allí se democratiza la muerte hasta el número terrible que tuvimos el año pasado de 288 asesinados. Tremendo. ¿Néstor? Sí, a lo mejor la metáfora no es la más apropiada, y pido disculpas si no es la más feliz. Pero ustedes están describiendo, y les pregunto a ambos, un escenario de incendio, y de un incendio descontrolado. Y cuando se incendia la casa, lo primero que hay que hacer es apagar el fuego, y después vemos las consecuencias que dejó el fuego y cómo empezamos a reconstruir. Mi pregunta es, utilizando esta metáfora, ¿cuál sería la forma de apagar el incendio y qué consecuencias podría dejar? Yo creo que desde el punto de vista policial hay que ir a una profunda reforma de la fuerza. Me parece que hay que tener una policía mucho más ágil, fundamentalmente vinculada a la prevención. ¿Pero que haga qué? Porque que prevenga que esté en la calle. Claro, lo que hace falta es que la policía esté más en la calle. Y lo que hace falta es que la policía esté gobernada por la política, no autogobernada por la propia fuerza, que tiene tendencia a preservarse como cualquier corporación. Lo segundo que yo creo es que las autoridades locales en la provincia de Santa Fe todavía no tienen injerencia respecto a los dispositivos de seguridad. O creamos fuerzas de prevención metropolitana como tienen policías en las ciudades de Buenos Aires y de la provincia, o le damos atribuciones al intendente para que ejerza claramente
al menos la potestad de opinar respecto a los operativos de seguridad que se desarrollan en cada una de sus localidades, fundamentalmente Ciudad de Rosario y Santa Fe, que son las dos grandes urbes que tenemos en la ciudad. Y por último, yo creo que hace falta mucha más inversión en infraestructura social. Los clubes están arrasados, las escuelas tienen que tener las puertas abiertas para tener otro tipo de educación que también pase por la doble escolaridad. Hay que tener la posibilidad de que los pibes tengan un futuro diferente y eso se hace destinando recursos. Es inviable hablar de Santa Fe como una provincia rica si tu pueblo no es rico o al menos no tiene la posibilidad de vivir dignamente. Y me parece que ese es un tema central, porque creer que vamos a solucionar todo con más bala y con más represión es, como dijo Carlos recién, un charco de agua que después no termina teniendo ninguna solución. Sí, ahora sí, se cortó. Misma pregunta de Néstor para vos, Carlos, que la pregunta la escuchaste, ¿no? Sí, yo creo que cuando se incendia la casa hay que tener casas solidarias que te reciban. Eso en primer lugar, y yo creo que eso sigue existiendo y es el factor de la esperanza. Sigue siendo solidaria y sigue siendo una ciudad que por su cultura obrera sigue haciendo que las grandes mayorías todos los días salgan a laburar buscando el bien. Así que esa cultura solidaria existe. Se le va a quemar la casa, no va a volver a la casa, pero va a encontrar otra casa donde vivir. ¿Qué es lo que pasa en el barrio? ¿Sabes lo que pasa en los barrios, Néstor? Vienen las usurpaciones, vienen las balaceras y otros vecinos, silenciosos porque obviamente tienen miedo y se juegan el pellejo, le dan el lugarcito a quienes fueron amenazados. Eso es fantástico. Y ocurre todos los días. Todos los días. Así que ahí está la esperanza. Después está lo otro, lo que recién decía Kiko, que me parece que es fundamental. Pero también hay que poner la cara. Hay que poner la cara por los vecinos que tienen miedo y se quedan en los barrios. Hay que enfrentar a esos grupos de tareas narcopoliciales, denunciarlo, decirlos con nombre y apellido, porque si no lo denuncias, se construye de forma fáctica el código de la hormetad. El código de la hormetad es el código del silencio, y con el silencio crecen y te hacen creer que son más poderosos de lo que creen que son. Carlos, Leandro, gracias a los dos por su tiempo. No llegamos a hablar de lo que tiene que ver con la reforma penitenciaria, algo que mencionaba hoy una fiscal a la cual entrevisté más temprano, pero bueno, es tan grande el tema que lo dejamos... Porque siguen funcionando las bandas de las cárceles. Exacto, lo que dicen es, investigamos, enjuiciamos, encarcelamos y de nada sirve porque siguen dirigiendo en prisión. Pero eso pasa en toda Sí, Latinoamérica. sí, no, y de hecho ella remarcaba, no solamente en Rosario, decía a nivel federal, decía ella, pero si les parece lo charlamos próximamente. Gracias a los dos. A ustedes. Gracias. Un gustazo y un abrazo grande a Leandro. Chao, Carlos. Bueno, nos vamos nos llevamos el grito del siglo XXI, el libro que nos trajo Leandro. Mostrémoslo, por favor, acá. Lo mostramos allá, mirá. Sí, me encanta el tema. El grito del siglo XXI de Leandro Busato, un cambio de paradigma en el inmobiliario rural de Santa Fe. Aquí lo tenemos, ¿eh? Y además, si tiene expectativa de gobernar la provincia de Santa Fe, tenemos charla pendiente. Nos enteramos por Delfrad. Bueno, ¿cómo anda, Barra? ¿Bien? ¿Todo bien? Formalmente. Buenas noches. Flor Barragán, pasaron muchas cosas con esto de la bomba económica, ¿no? Así es, siguió muy caliente el día en materia económica. Hagamos un brevísimo paréntesis para explicarle al que está del otro lado por qué es importante que cuando le hablamos la deuda en pesos es importante y le tiene que interesar. ¿Por qué? Porque el gobierno se financia en pesos en el mercado para hacer frente a gastos que tiene. Por ejemplo, sueldos, jubilaciones. Ahora, ¿qué pasaría si el mercado le dice no te quiero financiar más? Todos esos pesos podrían irse al dólar y eso te generaría una devaluación, por un lado, y por otro lado, si el gobierno no tiene cómo financiarse, tiene que hacer un recontraajuste porque no tiene la plata para pagar. Eso como breve paréntesis. Arrancamos, si te parece, Flor, escuchando lo que dijo hoy a la mañana en Radio con Vos, con Telemaun, Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía, hoy consultor privado, ¿no? Claro, y en su momento asesor de quien era candidato a presidente, Alberto Fernández, y se refirió al momento en el que las PASO de 2019 tienen lugar y lo que vino después. Escucha. Bueno, entonces, yo realmente digo, y pensando un poquito más allá, estamos a punto de romper el juguete. Estamos a punto de romper el juguete. No puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un gobierno para ganar las elecciones. Y de vuelta, no quiero tener un sesgo partidario en esto, pero no puedo evitar recordar que cuando Macri en 2015 decía, cuando yo asuma voy a devaluar, y el Banco Central tuvo que enfrentar una corrida para parar tuvo que vender dólar futuro, para parar esa corrida,
Lo que hizo Cambiemos fue meter una denuncia para atar de manos al Banco Central. Y la verdad que el Frente de Todos no pagó con la misma moneda, porque a mí me llamaba Hernán Lacunza y Guido Sandleris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración pospaso. Y Alberto Fernández, teniendo la opción de apretar el botón y que vuele todo por el aire, o ponerle un techo al dólar, le puso un techo al dólar. Esto es post-paso, recordémoslo, ¿no? Flor, de hecho, hay una conferencia de Mauricio Macri con Miguel Ángel Pichetto al día siguiente, ese lunes bien temprano, diciendo, bueno, votaron esto, háganse cargo de lo ahora que se agárrense, viene, ¿no? Claro. Más o menos fue por ahí. Sí. ¿Qué significa que Lacunza y Sandleris lo llamaron a Álvarez Agis para decirle, che, que Alberto nos ayude con esto? Sí, porque efectivamente el dólar estaba subiendo mucho. Eso que dice Álvarez Agis, efectivamente me consta del otro lado que haya pasado. Digo, no es algo que solo dice Álvarez Agis, sino que cuentan también tanto Hernán Lacunza, quien era ministro de Economía en ese momento, y lo que hace es llamar al equipo de Alberto Fernández y decirle que le ponga un techo, que haga algo, ¿no?, para llevar alguna señal. Y es la famosa frase de Alberto Fernández en ese momento, quien solo había ganado las PASO, pero había sido tan contundente el triunfo que estaba casi cantado que iba a ser el próximo candidato a presidente, y ahí Alberto dice el dólar a 60 pesos está bien y le pone un techo, y eso es lo que está esperando hoy el gobierno, ese colaboracionismo, digamos. Sobre eso tengo algo para decirte. No entiendo por qué. Porque las elecciones no ocurrieron, porque acá no hay una transición de gobierno, porque esta charla se está dando en febrero de 2023 y las elecciones son en agosto, las PASO, en octubre las generales. ¿Por qué debería la oposición echar leña al fuego o el gobierno pedir un signo de paz cuando todavía no hay nada dicho? No sabe quién va a seguir gobernando. Claro, lo que pasa es que todos los vencimientos de deuda los tenés antes de las elecciones. Nadie quiere tomar deuda para después de las elecciones. ¿Por qué? Porque lo que te dicen es, no sé si el que hoy me está dando ese bono, después va a ser el mismo que me lo va a tener que pagar. ¿Y qué pasó en el 2019? Quien me lo tenía que pagar, me lo defaultió. Que era Juntos por el Cambio. Claro, entonces, eso por un lado. Y por otro, la pregunta es esa, es ¿qué va a pasar después de las elecciones? ¿Me van a pagar? Y por eso, entonces, es que, de hecho, me contaban que hoy desde un banco ya están hablando con el gobierno para ver qué va a pasar con la deuda en pesos y que le dicen al gobierno, a ver si no pueden lograr ese interlocutor. Pero ¿quién va a ir hoy de Juntos por el Cambio en un momento donde se están jugando la interna? Digo, no es lo mismo 2019, que tenías Alberto Fernández, ya era ganador, ya era el líder del espacio, sí, claro, ya había ganado, que ahora que todavía las internas no se jugaron. A mí me parece que la respuesta a la pregunta que hace Lucila Trujillo es la del propio Hernán Lacunza sobre el por qué. Vamos a escucharlo. Hoy habló sobre este tema de la deuda en pesos y a ver si leemos entre líneas, me parece que está la respuesta. Si me arrogo la palabra de la oposición, mire, no queremos que esto estalle ni ahora, ni el año que viene, ni nunca. Claro. ¿Okay? Entonces, porque no le conviene a nadie. A nadie. A la gente, básicamente. Ni al gobierno, ni a la oposición, claro, y sobre todo a la población. Claro. Entonces, la obligación también es, bueno, para que no estalle el globo, déjame decir, en lugar de la bomba, para que no estalle, bueno, hay que dejar de inflarlo. Porque si seguimos inflándolo, bueno, en algún momento va a estallar. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? El globo es ahora, sí, que no es huracán. No, por supuesto. Yo sigo insistiendo que el tema de la bomba armada y el lenguaje que utilizamos para estas cosas, tenemos que ser más cuidadosos y cuidadosas en función de los climas que vamos construyendo. Pero claro, lo que está diciendo es, no hay que seguir haciendo lo mismo. Lo que está pidiendo es que haga, a ver, esta es mi interpretación, sí, que haga el actual gobierno el ajuste que ellos tienen programado por definición política, porque está en el libro para qué, pero cuyas consecuencias no quieren pagar. Sí, no es una interpretación tuya, sino que es un elemento que se sumó hoy, que vos entras a Twitter y ves a los economistas de Juntos por el Cambio, que hoy, por ejemplo, Gabriel Rubinstein, que es mano derecha de Massa en el Ministerio de Economía, tuitea que diga a la oposición qué va a hacer con la deuda en pesos, ¿va a pagar o no? A ese Twitter Rubinstein salen a contestarle economistas de Juntos por el Cambio diciendo si no quieren problemas con la deuda, eliminen el déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Claro, es decir, ¿qué significa eso? Es decir, no gasten más de lo que recaudan. Ahora, eso es lo que trajimos para mostrar. ¿Cuál es lo que está detrás de todo esto? El pedido de fondo es equilibrio fiscal primario, es decir, lo que vos recaudás, gastá eso, no gastes de más. Ahora, ¿cómo llegás a un equilibrio fiscal?
con un recorte, digamos, porque hoy el gobierno tiene déficit fiscal y podés llegar con baja del gasto público o aumentando la recaudación. Sí, o sea, tenés dos vías, o aumentás la recaudación con impuestos o bajas el gasto. Sí. ¿Quién te va a votar un impuesto nuevo hoy? ¿No? En el Congreso. Lo cual sí es un problema, ¿no? Se generó como un sentido común de que discutir un aumento de impuestos sin discutir cuál y a quién le haces pagar está mal. Ahora, fíjate que esto ya está pasando, digo, lo siguiente que tenemos para mostrar es que efectivamente el gobierno acordó hacer recortes con el FMI, bajar el déficit fiscal del 2,5% al 1,9% este año, es decir, bajar ese déficit fiscal y fíjate cómo lo van a bajar, estos son datos públicos, con salarios públicos, con baja de pensiones, con baja de asistencia social, con baja de subsidios. Esto ya está ocurriendo, este es el acuerdo con el fondo. Claro, con bajas a las transferencias a las provincias. Junto por el Cambio pide más. Claro, es decir, no alcanza con todo eso, sino hacerlo todavía más fuerte. Y lo último que les traje es la doble vara, ¿no? Porque eso les quería mostrar, que siempre cuando hablamos de gasto, ¿qué hablamos? De planes sociales, ¿no? Jubilaciones, pensiones. Y fíjense, por ejemplo, lo que pasa, un gasto muy fuerte que tiene el gobierno, que es por ahí el gasto público del que no se habla, que son los beneficios que se le dan a empresas con el famoso gasto tributario, que es lo que el Estado deja de recaudar por dar beneficios a las empresas. La ley de promoción. Claro, es importante, es 0,7% del PBI con un déficit de 1,9%. Digo, a lo que voy es, yo estoy a favor de que se promocionen ciertos sectores. Claro, por ahí hay sectores en el medio que si no tienen un acompañamiento del Estado no pueden. Claro, pero debatamos todo entonces. Debatamos, sí, la empresa más importante del país que recibe muchos beneficios fiscales y también debatamos los planes, pero debatamos todo, ¿no? Ese es si vamos a discutir, discutamos todo. Dice Flor Barragán, se calentó. Cuando se pelea con Pesqui. Y le dice, ¿sabes qué, Pesqui? Ahora vamos a discutir todo. Así todo. Es Barragán. ¿Puedo preguntar respecto de lo que contaba Flor recién? Sí. Comparo la economía global con la economía doméstica. Si en tu casa cobrás 10 de sueldo, pero tus gastos son de 15, tenés dos alternativas. O empezás a recortar para bajarlos a 10, o creces, conseguís un segundo trabajo e incrementar. La variante desarrollista, la variante de crecimiento como fuente de financiamiento y de reducción del déficit fiscal, ¿no figura en ningún plan? Sí, figura, pero la variante crecimiento no es de un día para otro, claro, es de mediano plazo. Eso muestra la caída del déficit. Claro, y el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Gradualismo, es decir, ir bajando el déficit de a poquito en varios años. Ahora, si vos quisieras bajarlo de un día para otro, sí tenés que aplicar estos recortes, pero si es vía crecimiento de la economía, sí te lleva unos años. En síntesis, y esto no es maniqueo. Ahí viene el rulo de Caruso que hoy le dijimos que no los haga tanto. Voy a ver cuánto dura. Y si esto no es maniqueo, decime vos. Lo que está pidiendo efectivamente Juntos por el Cambio es, che, hagan el ajuste que nosotros tenemos preparado, pero mórfense ustedes las consecuencias sociales. Más que ajuste la evaluación. Bueno. Es un ajuste. Bueno. Sí, claro. ¿Vamos con Nico? Porque me lo están diciendo que vamos con Nico y después si no, no hay tiempo para que hagamos todas las cosas. Pablo Caruso. Regla, vení. No, regla no. Después hay líos en la producción y en el equipo que vean de que no hay tiempo para esto y para lo otro. Está vivo, el aire está vivo, Lucina. Por eso, como está vivo, te estoy diciendo lo que está ocurriendo. Vivite coleando. Y Nicolás tiene razón, te lo dije, mirá. Nicolás tiene razón. Quiero que vean lo que preparó la producción de hoy porque es espectacular. Hoy se sumó una candidata a la ya extensa lista que tenía Juntos por el Cambio, a la presidencia. Y yo sumé uno más que te lo voy a contar. Pero en lugar de hablar tanto, la vamos a hacer girar y vamos a ver dónde cae. Tenemos 8 candidatos, candidates de Juntos por el Cambio. Yo no sé dónde va a caer, pero tenemos 3 rojos. Mirá, Patricia Bullrich. Es la dirigente de todos los que están acá. Patricia Bullrich es la dirigente que hoy muestra las encuestas mejor intención de voto tiene. ¿Más que Macri? Más que Macri. Mirá. Más que Macri sobre todo en los distritos más importantes. Provincia de Buenos Aires, no Córdoba, por ejemplo. ¿De encuestas confiables o de encuestas que se lanzan para retroalimentar esa idea? Encuesta, Caruso. Perfecto. No, si quieren me voy, chicos. Hoy te lo que decía Aníbal Fernández de las encuestas. No son como la morcilla. A todos nos gusta, pero no queremos saber cómo se hacen. Vamos a hacerla girar de nuevo. Dale, a ver. Vamos. Que gire. La musiquita me vuelve loco, Sí, es bien de circo. A ver dónde vamos ahora. Ahí pasamos. Gerardo Morales tiene bastante allanada el camino para ser el candidato de la UCR. Ahora te voy a contar por qué, porque tiene 2 más y está en una excelente relación con esta persona que tenemos acá, Horacio Rodríguez Larreta. Y si termina un acuerdo,
Estamos con Federico Storani, y digo esto porque está mirando la tómbola Storani, así que seguramente después le preguntaremos. Ese que me va a decir que todo lo que dije está mal. Vamos a hacerla girar de nuevo, a ver. No sé, o nos dirá cuál es su candidato, ¿no? De todos estos También puede ser. Candidata. No, va a ser candidato porque es de UCR. Bueno. Horacio Rodríguez Larreta es el que muestra gestión. De todos los que están acá, podemos sumar a Gerardo Morales, pero el que tiene una gestión visible, porque está en la Ciudad de Buenos Aires, que es por donde pasa todo el mundo, es su apuesta a la gestión y a los equipos. Suma Redrado, suma gente, bueno, pero por ahora está bastante complicado y está bastante enemistado con una persona que está por acá abajo. Si Larreta tiene gestión sí. y además tiene... Intención de voto. Sí, pero tiene el acompañamiento del Círculo Rojo. El Círculo ¿Por qué no Rojo. acompaña en las encuestas? ¿Por qué no es el más...? La expectativa de Horacio Rodríguez Larreta es que, llegado más cerca al momento de votar, la gente a la hora de votar, más que la rebeldía de la apuesta ultra, que sería Bullrich, va a apostar por él, que está más al centro y tiene algo para mostrar. Esa es su hipótesis, Bien. no la mía. Subraya, no la mía. Vamos a la girar de nuevo. Dale, vamos. Estoy para que baile Sí, en el medio. un poquitito. Manes, desinflado. Me parece que candidatazo va a terminar siendo candidato a gobernador más que a candidato a presidente, que era su aspiración presidencial. Bueno, yo lo veo muy ahí, ¿eh? Lo bajó de Sigamos, un a ver. ondazo. ¿Sabes qué vas a acordar Una también de la la- tómbola? A la de los barquillos en la playa. Puede ser que no hay más y nadie sabe por Sí, qué. nadie sabe ¿No hay por qué. más barquillos? Con lo rico que eran. No. Bueno, ahí tenemos al gran interrogante del día de hoy. Lo escuchábamos a Mario Negri pidiendo que se defina. Hoy Mario Negri dijo, che, que se defina, la UCR está bastante caliente. Juega a todos porque tiene jugadores en toda la mesa. En toda esta mesa, Mauricio Macri es decisivo para todos, quiere ser el gran jugador. Incluso No en dice un si no va a Lustó ser Numanes, candidato. perdón. Incluso en un Lustó en Numanes. Y lo que pasa es que si Macri es candidato o no es candidato, te desarticula todo el panorama. Cambia todo el escenario, cambia todo el mapa, pero sobre todo en Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, que ahora vamos a llegar ahí. Vamos. Vamos, una más. A ver quién toca, porque por ahí no nos toca, la dejamos por otro día. ¿Quién toca? Puede ser, a ver. A ver. Y Lilita. Elisa Carrió es la gran novedad del día de hoy. Dijo que va a ser candidata, dice que lo va a hacer para garantizar la unidad. Dice que hay mucho voto perdido, que quiere una apuesta más republicana que lo que hoy muestra el abanico de candidatos que tiene Juntos por el Cambio. Y sabemos, si algo se autopercibe, Lilita Carrió es republicana. Yo creo que no va a pasar de una amenaza, pero es un terreno hipotético. Nos quedaron algunos más que Lustó y Vidal quedan. ¿Qué es uno más? No, dale, sí. Uno más, dale. quiero. Uno más. Y Lustó Vidal, mucho no queda. Uno Ahí más. está, Lustó también es una novedad del día de hoy, pero no en on, sino off the record, como Elisa Carrió. Empezó a dejar trascender la idea de, che, miren que yo no me bajo de la presidencia, ¿eh? Yo creo, y acá entramos de nuevo en el terreno más hipotético que informativo, dice Lustó, lo dice más para marcarle la cancha a Larreta que otra cosa. Larreta está mostrando mucho a sus candidatos del PRO en la ciudad y Lustó quiere ser gobernador de la ciudad. Entonces dice, ¿sabes qué? Vos te mostrás con eso, yo salgo a decir con operadores míos que voy a ser candidato a presidente, me parece que termina por ahí. Y me parece que nos quedó Vidal, pero Vidal, era de menos que es peso la en esto, candidata ¿no? más desinflada de Sí. todas las que están acá. Yo creo que voy a decir una palabra bastante fea, pero me parece que es la apuesta Julia muleto de Sorrentino. Macri. La apuesta... La apuesta muleto de Macri. Si Bullrich es una carta que tiene él, pero pone arriba de la mesa cada tanto para jugar. Recordemos que le puso al jefe de campaña, Darío Nieto, el ex secretario personal de Mauricio Macri durante la presidencia, es su jefe de campaña. Me parece que la tiene para una carta para jugar, para sacar cuando quiera. Como cuando Gracias, juegas al uno, Nico, ¿viste? Muchas gracias. Por favor. Jugó el domingo el 1. Nicolás tiene razón, Divino. es mi frase de cabecera de aquí en adelante. No. Estamos con Federico Storani. Fue presidente de la FUA, si no me equivoco, en la década del 70, ¿no, Federico? 70 y... Sí. Integrante de la coordinadora, ex ministro del Exministro del Interior. dirigente radical de Fuste. ¿Cuál es tu candidato de todos estos? Qué rápido que vas. No hay que perder tiempo nunca, Federico. Voy a desmentir el prejuicio de que digo todo que no. Digo a 3 que sí. Bueno, obviamente los 3 radicales. ¿Y eso se tendría que definir en una interna? Bueno, sí, por supuesto. En su momento habían llegado a un acuerdo después de una reunión que hubo en Formosa, que trascendió, que fue pública, entre Gerardo Morales, que es el presidente del Comité Nacional del Partido, y Facundo Manes, donde habían acordado un procedimiento de una interna abierta previo a las PASO, que es una ley de orden público. Vamos a aclarar que
Lo deseable sería que todo el mundo pasara por un embudo previamente y más o menos se ordenaran todos los espacios, porque también pululan candidatos en el frente de todos. Ahora, ¿no? Federico, podría haber una... Pero obligatoriamente eso va a ir decantando. Sí. Puede haber una reunión como la de Gualeguaychú, pero a la inversa. Voy a traducirlo de esta manera como lo charlamos con Nico Fiorentino antes. Hay una expectativa, pero no de hace poco, de hace bastante tiempo, de que la Unión Cívica Radical recupere su tradición histórica y rompa con el PRO, en función de lo que representan, de los proyectos económicos, de los proyectos sociales. ¿Eso va a ocurrir o cambió la tradición histórica del radicalismo o cambió definitivamente? No, te contesto por la positiva. Primero, lo de Gualeguaychú planteaba lo que nosotros consideramos 2 reglas de oro del funcionamiento democrático, que era la posibilidad del equilibrio y el control del poder, que estaba muy desbalanceado. Solo recuerdo un par de cifras para que se entienda de qué hablo. Las últimas elecciones habían sido ganadas por Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos, y segundo había salido Hermes Wiener con el 17%. Si uno traslada eso a la composición parlamentaria, daba una abrumadora correlación de fuerzas que, de mi punto de vista, por aquello de los checks and balance, digamos, los equilibrios y los controles, no es lo más saludable para un sistema democrático y republicano. ¿O decís que eso justificó la conformación? No únicamente, también está la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. La alternancia impide la posibilidad de que se instaure una situación hegemónica. Hegemonía en América Latina ha habido mucho. El ejemplo clásico de partido dominante, hegemónico, en toda la historiografía y la bibliografía, fue el Partido Revolucionario Institucional de México. El PRI. El PRI. Y no fue la mejor experiencia. Tuvo una primera etapa claramente revolucionaria, podríamos decir, hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, y posteriormente fue una cuestión muy complicada que terminó justamente en la eclosión. Ahora, por lo tanto, para no repetir, Federico no termina de explicar el rol de la Unión Cívica Radical hoy frente a esta faceta del PRO. Sí, te lo voy a rematar, no voy a eludir el tema de fondo. Nosotros en ese momento, contrarreloj, porque fue una situación contrarreloj, que también conmovida a la sociedad por un episodio que no podemos, un hecho que no se puede soslayar de ningún análisis, que fue la muerte del fiscal Nisman, reclamaba la necesidad en buena medida de una conformación que produjera equilibrio, control, la posibilidad de alternancia. Ahora, mi posición de este momento, que es diferente a la de aquel momento, porque creo que las circunstancias también han cambiado, es que nosotros debemos poner mucho más énfasis, y no es un juego de palabras, en la alternativa, en la construcción de una alternativa política. Esto responde un poco a lo que vos me preguntás. Una alternativa tiene que ver más con los contenidos, con las propuestas, con las ideas. Yo creo que el radicalismo está bastante más recompuesto, tiene mejores condiciones para dar un debate de cara a la sociedad por aquellas ideas que la identifican. Pero se manifiestan poco, porque vos, cuando escuchás al radicalismo queriendo ser más protagónico en un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio, vos no escuchás una agenda alternativa económica. No hay puesta arriba de la mesa. Bueno, el radicalismo en realidad su tradición tiene que ver con esto, con otros valores que no son las privatizaciones. Vos fuiste le diste mucha pelea, digamos, en los 90. No tiene que ver con los despidos masivos, no tiene que ver con la reforma laboral, con la reforma sindical, con la reforma previsional. No se escucha eso de otra rama del radicalismo. Bueno, creo que sí, en el debate está. Por ahora están funcionando equipos económicos, distintas fundaciones que intentan llegar a puntos de acuerdo. No nos olvidemos que la era de oro de las privatizaciones, a propósito del análisis histórico que está haciendo, fue la época de Menem. Sí. Cuando me vas a decir que es el peronismo. Exacto. Yo soy respetuoso y cuidadoso, pero y llegó al gobierno con salariazo, revolución productiva y cultura del trabajo. Sí, yo podría decirte que históricamente eso no fue peronismo, pero no importa, porque podría decir lo mismo del radicalismo. No importa, yo voy a estar de acuerdo con vos, porque yo escribí un artículo, por lo tanto está documentado en aquella época, que decía que había producido una deslegitimación de la propia soberanía popular, porque había ido con un poco traído, porque la gente votó y votó. Sí. Después sí pasó lo que pasó. Pero también recuerdo que Alfonsín planteaba, por ejemplo, una privatización parcial de algunas empresas, que era necesario inyectar algún capital para que funcionara, aerolíneas, pero en ese momento con la Scandinavian Airline System, SAS,
un gerenciamiento, pero con el mantenimiento de la mayoría accionaria del poder del Estado, se colgaban en el Parlamento diciendo que esa era la entrega de la soberanía popular, y después cuando... Pasaron cosas, diría Macri. Sí. No, pasó al contrario, vino la era de la peor privatización con ningún tipo de regulación ni control. Sí. Y entonces hay una bisagra en la historia que generó... Macri quiere volver a hacerlo. Bueno, justamente yo no me lo ha dicho, con la televisión pública no existiría más, aerolíneas tampoco seguiría existiendo. ¿Vos no te identificás con eso? No, absolutamente no, te contesto hasta puntualmente. Yo creo que una línea de bandera tiene que existir. Medirla en términos solamente de ecuación puramente económica es totalmente parcial, cumple otra función, que es conectar los lugares más recónditos del país, si no, no lo hace ninguna otra. Si mira solamente la rentabilidad, el 100% de las empresas aéreas del mundo son deficitarias, y por lo tanto es una apuesta a la posibilidad de financiamiento con fines que son superiores. Esto viene desde la época de Irigoyen. Irigoyen fue el primero que hizo las grandes líneas férreas, no solamente para romper la macrocefalia de la gran ciudad de Buenos Aires, sino para conectarse con países vecinos. Ahora, Federico, vos sabés que si efectivamente Macri o Patricia Bullrich, o no sé si Rodríguez Larreta también, ganan las elecciones, se puede llegar a mandar una ley como la de privatización de aerolíneas al Congreso y la UCR la votaría. No creo que la votaría. Nosotros ya tenemos una historia y una tradición. O sea, ¿no votarían lo que dice, por ejemplo, su líder? Primero, que lo hemos dicho ya hasta el cansancio, que nuestros liderazgos surgen solamente del radicalismo. Una cosa es una coalición de partidos que intenta llegar a un acuerdo que tiene que tener una mayor profundidad ahora de proyectos, programáticas, si no va a ser muy difícil que pueda funcionar. La vez pasada fue una mera coalición electoral. Y no hubo un gobierno, un verdadero gobierno de coalición, que sino fue un gobierno del PRO, eso fue clarísimo. Y hubieron muchísimos planteos en una situación donde el radicalismo todavía estaba débil. Yo creo que el radicalismo está mucho más recompuesto como para poder rescatar sus ideas históricas y, por supuesto, tratar de generar una alternativa política con el contenido que a nosotros nos identifica. Nico. Federico, es interesante esto que vos decís de que en ese momento fue una mera coalición electoral, lo cual no lo menciono de ninguna manera en forma despectiva, pero al día de hoy tenemos antecedentes, tenemos los 4 años de gestión de Mauricio Macri, el modelo económico que aplicó la gestión de Mauricio Macri y lo que dicen hoy los principales referentes de ese partido socio de la UCR central, que es el PRO, de cuál es el modelo económico de país que quieren. La pregunta es, yo entiendo el acuerdo electoral 2015, pero con ese antecedente y estas promesas de quienes siguen siendo los socios, hoy, si no es un mero acuerdo electoral, ¿qué es Juntos por el Cambio? Bueno, está claramente, hay una dirección de trabajo, una coordinación de fundaciones donde nosotros vamos con nuestras propuestas y no todas son compatibles. Hemos hecho expresiones públicas de diferencias en muchísimos aspectos. Y aún si, hasta hago memoria, aún en la época de Macri, sin formar parte del gobierno, también tuvimos diferencias muy grandes, por ejemplo, en materia de tarifas, donde el entonces presidente del partido en ese momento, que era Alfredo Cornejo, hizo una crítica muy dura y se le contestó del propio gobierno de Macri que era fuego amigo, es decir, se intentó descalificar. Por lo tanto, o sea que vos entenderás que, perdóname te interrumpa, ¿no? Pero entre esas críticas no alteraron los hechos. El tarifazo se hizo. Sí, perfecto, pero vuelvo a repetir, la situación de correlación de fuerza hoy es diferente y la construcción es todavía una construcción que se está dando de manera previa. El debate todavía está vivo, no está concluido. Y yo no sé por qué tengo que decir que el debate nosotros lo hemos perdido, al contrario. Nosotros el debate pensamos de darlo con nuestros candidatos de cara a la sociedad. Néstor. Usted habla de una suerte de situación de deliberación que va a formar debate, escenario, ideas, propuestas, de cara a algo que va a pasar en agosto en las PASO y después en octubre como la conformación de un frente político que va a competir en las elecciones. Pero hay algunas de esas cuestiones que tienen que ver con resoluciones sobre temas actuales. ¿Cuál es la postura de la Unión Cívica Radical respecto del planteo del juicio político a los jueces de la Corte?
Bueno, la Unión Cívica Radical, obviamente, de manera oficial, se opone al juicio político de los miembros de la Corte. Ahora, si vamos a un tema más profundo, nosotros estamos en favor de la posibilidad de una profunda reforma en el Poder Judicial, y para ello necesitarías un amplio acuerdo político, porque para hacer una profunda reforma en el Poder Judicial a ese nivel, tenés que tocar también incluso alguna situación constitucional. Y para eso solo es posible con un acuerdo de partido. Personalmente... ¿No hay una contradicción allí? ¿Estar a favor No, de una no lo hay. reforma? Mira, a ver, te lo voy a decir incluso para no utilizar cuestiones que puedan aparecer como traída de los pelos aquí, sino con hechos fácticos. Algunos de nosotros planteamos la necesidad de la conformación de un Consejo Político, Económico y Social por ley, al principio de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández. Es más, Alberto Fernández lo dijo en la primera Asamblea Legislativa. Consejo Económico Social por ley. ¿Qué hizo después? Hizo Consejo Económico Social por decreto. Puso a Belis y nadie se acuerda de eso. Eso hubiese sido una magnífica oportunidad para, teniendo la mayor legitimidad parlamentaria, están todos los sectores dentro del Parlamento con una composición plural, la posibilidad de sentar sectores empresarios, trabajadores, las universidades nacionales, los diferentes credos religiosos, que pudieran alumbrar denominadores comunes que se convirtieran en política de Estado. Pero si son proyectos... Eso, la verdad, que si no se hizo y se perdió una oportunidad magnífica a la cual no hubiese sido posible decir que no, porque había antecedentes legislativos de radicales, de peronistas y de socialistas. Era imposible prácticamente decir que no. Se prefirió otro camino. Eso es histórico, no estoy inventando nada. Federico, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos con más Desiguales. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Festival País 2023. Entre Ríos. Desde Colón, Fiesta de la Artesanía. Martes y miércoles a las 21. Festival País 2023. Más federal que nunca. Televisión pública. Es por allá, Sofía. Es por allá. Deja que la emoción maneje. Y acá estoy, manejando el rumbo de mi vida. Elegí lo mejor, andar en familia. Porque así siempre disfrutas más el viaje. Con Infinia, tu motor anda mejor. Nada más lindo que ver a los más chicos jugar y expresarse a través de la música. Llega una colección con 12 instrumentos musicales de madera y agradables tonos pasteles para que los niños se diviertan aprendiendo. El triángulo, la flauta, la armónica y mucho más. Ya está en tu kiosco el libro número 1 con el tambor. Pedilo. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas, con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Combínalos como quieras y potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Subí tu video a la televisión pública y festeja con los campeones del mundo. Manda tu saludo a la selección y decile todo lo que sentís en tvpublica.com.ar. Ganaste la tercera. Te amo. Messi, te amo. Publica tu video usando el hashtag Somos Mundiales. Gracias, muchachos. Somos mundiales. Con tu video, gana entradas para ver a la selección y levanta la copa con la televisión pública. Aprende periodismo con los mejores.
Instituto Superior Crónica. 20 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2023. Periodismo.edu.ar. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Tenemos unos 30 segundos antes de despedirnos. Néstor, mañana, ¿por qué hay que mirar la Comisión de Juicio Político y la Justicia? Dos temas importantes. La Comisión de Juicio Político mañana va a definir cuántas de las imputaciones contra los jueces de la Corte quedan en pie para intentar avanzar en el juicio político. De la Corte hablamos. Mañana a las 9 de la mañana será el primer acuerdo del año de la Corte. Es la primera vez que se van a ver los cuatro después del estallido de la filtración de los chats. El tema no va a ser ajeno. No está definida, por lo menos no que conozcamos nosotros, cuál va a ser la agenda de temas. No descarten, siempre hay que tener presente que la Corte puede dar alguna sorpresa. Yo de ahí me gustaría ser mosquito para ver si se agarran de los pelos, muchos no tienen igual, pero los pelos que tienen algunos, o si fingen demencia. Después de que esperan un gesto de Rosati. Que ¿sí? Rosati algo haga o algo diga respecto de lo que se filtró. Bien, a leer políticamente entonces la reunión de la Corte de mañana. Bueno, nos fuimos, Sí, Lucila. nos fuimos. Mañana jueves, 8 de la noche nos volvemos a encontrar. Se viene Festival País. Chau. Chau.